Hola a todos ustedes, qué gusto y qué placer saludarles. Bienvenidos a esto que ustedes ya conocen, Sin pelos en la lengua, con el rabino Abraham Tobal Jajam. Nuevamente es un gusto, gracias por estar aquí. Igualmente, un placer. Como siempre, también Gracias. Para mí un gran gusto. Gracias, Jajam. Las personas, nuestra audiencia, anhelan este momento de este programa porque verdaderamente aprenden mucho cuando se les habla así sin pelos en la lengua directamente. La entrevista, el programa pasado, me llamó mucho la atención una frase que mencionó. Hablábamos sobre el paquete para considerarse ser religiosos según las definiciones de Dios. Hablamos del paquete que tiene que ver con la relación que tienes que tener con Dios y las relaciones interpersonales, que es igual de importante o hasta más. Y usted nos decía, ¿por qué hasta más importante? Porque cuando uno peca para con Dios, pecas uno solo, tienes un solo error. Y cuando uno peca para con los compañeros, entonces estarías cometiendo 3 errores. A ver si no me equivoco, usted me dirá. Error número 1, la acción misma que estás haciendo. Error número 2, un pecado hacia Dios también, porque Dios te dice que actúes correctamente. Y pecado número 3, mencionaba Hilul Hashem, que quiere decir la profanación de Dios. Y en base a eso, quiero montar el programa el día de hoy. ¿Qué es la profanación a Dios? Este pecado del cual se habla cuando uno no respeta y no actúa bien con sus compañeros, con sus semejantes. Okay. Bueno, lo dije bien. Rectificando un poquito nada más, dije de que sí, efectivamente, que en el pecado del hombre al prójimo siempre está el pecado del hombre a Dios, correcto, del hombre al prójimo, y en muchos casos se le agrega Hilul Hashem. El Hilul Hashem, que es profanación del nombre de Dios. Profanar el nombre de Dios. Ok. Voy a decir por qué en muchos casos se le agrega, principalmente cuando es del hombre al prójimo, más que del hombre a Dios. Okay. Obviamente que en muchos casos también hay, cuando uno peca del hombre a Dios, también puede agregarse Hilul Hashem. Okay. Principalmente una figura pública que comete un error, es como el caso que mencioné también la vez pasada, de aquel rabino que violaba a los niños y se supo. Ahí es también Hilul Hashem o cosas similares, ¿no? Okay. Pero por lo general la tendencia es que este pecado tan delicado de Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios, es más común en los pecados del hombre al prójimo, que se le agrega. Explíquenos por qué. Voy a explicar. Pero voy a comenzar explicando la importancia que tiene el concepto de Hilul Hashem, la gravedad más bien, y por otra parte la importancia que tiene Kiddush Hashem, que es lo opuesto, santificar el nombre de Dios. La Torah lo repite varias veces, que dice que tenemos que santificar su nombre y nos advierte de no llegar a profanar el nombre de Hashem. ¿Cómo se profana? ¿Qué quiere decir profanar? Vamos a entender el concepto en sí. En primer lugar es judío, Yehudí, que está representando el pueblo que hizo el pacto con Dios. Más en particular, practicante de la religión. Uso el término que dije, practicante. Que así deberíamos de ser todos, es nuestra responsabilidad. Exactamente, responsabilidad. Entonces está como que estampado, también como lo mencioné la vez pasada, como religioso. Automáticamente se convierte en un ejemplo a seguir, o por lo menos que tiene las miradas dirigidas hacia él, porque mucha gente no estudió las fuentes de religión. ¿Cómo aprende qué es la religión? De ver a la persona que sí es religiosa, al que lo practica, cómo se comporta, y de ahí aprende. Perfecto. Y realmente sí debería dar el ejemplo, esa persona, un ejemplo de comportamiento, y hay muchas exigencias que se tiene de un Talmid Jajam, como lo dice en el Talmud. Un Talmid Jajam tiene que cuidarse de cosas que tal vez para la mayoría de la gente no se consideraría un pecado, claro, o una falta grave. Para un Talmid Jajam sí. ¿Por qué? Por ser el ejemplo encima. Y tiene las miradas. Si él no se comporta adecuadamente, hace Hilul Hashem. Dice, una persona que por lo menos predica o dice ser religioso, dice ser rabino, dice ser Talmid Jajam, y actúa de esa manera, eso significa que la Torah lo permite, entonces está dando un mal ejemplo, entonces se profana la Torah, las palabras de Dios, la sabiduría, porque nosotros tenemos la misión como pueblo de ser un ejemplo para las naciones. Así dice claramente la Torah, que diga
כי מי גוי גדול אשר לא חוקים צדיקים חוקים משפטים צדיקים ככל התורה הזאת. ¿Qué otra nación tiene leyes y justicias tan correctas como esta Torah con nuestro comportamiento de ese ejemplo? Eso es en general como pueblo. Y cada persona en particular, y más si lleva por lo menos esa imagen social de religión, al usar tienes kipá, ese ejemplo, ese liderazgo. sí, que es señalado, tiene esa responsabilidad de santificar, que al contrario, digan, mira, esa persona que cuida los preceptos, que es el practicante de la Torah, mira qué comportamiento, mira qué valores. Yo aspiro a emularlo, a ser como él. El ejemplo positivo. Eso es Kiddush Hashem, ¿no? y lo contrario. Y está considerado... Perdón que lo interrumpa. Cuando hablaba hace rato de las miradas, una persona que practica la religión tiene las miradas encima y por eso es mayor su responsabilidad, se me vino a la mente la siguiente pregunta. Son miradas de judíos y de no judíos, ¿no? Porque el profanar el nombre de Dios lo puedes profanar hacia judíos que te estén viendo y hacia personas gentiles. De otras religiones, gentiles. Sí. Por eso mencioné nuestra misión como pueblo, y ahí me refiero como pueblo judío, que tenemos esa misión de dar un buen ejemplo. Y cuando no lo damos, a todos, al mundo, sí. Ahí dice que todas las demás naciones nos señalen positivamente. Esto es importante puntualizarlo. Sí, ahí es Hilul Hashem hacia los demás e internamente también. Uno está en un núcleo más cerrado, o ese comportamiento lo hace entre su gente, que también es Hilul Hashem, principalmente la persona que lleva la religión, que tiene ese título, que lo señalan o las miradas, como dije, están hacia él y da ese mal ejemplo. Okay. Hilul Hashem está catalogado como de las violaciones más graves que hay en toda la Torah. Eso es alarmante porque es muy fácil caer. Muy fácil caer, como hay veces estacionarse en doble fila, hay veces hablarle mal a una persona fuerte. Sí, uno dice, bueno, pero hay hábitos negativos, ¿no? Que dice, pues yo soy así. No, pero hay que cuidarse. Es una responsabilidad. Tenemos que saber una cosa. Primero, por ser judíos, tener el apellido ser judíos, y dos, y más todavía, llevar lo que simboliza ser religioso, porque no siempre depende de eso. Ser practicante. Demostrarse practicante, lo que la sociedad toma, la kipá y demás, se paga impuestos extras. Incluso de cosas que realmente no serían malas. Un ejemplo, el Talmud dice, Ejidame Hilul Hashem. ¿Cómo Hilul Hashem? Dice un rabino, si yo le compro la carne y pido que me fíen, usted no tiene todo el derecho. Claro. Pero en mí se va a notar como que si estoy abusando de mi posición y demás, y puede ser Hilul Hashem. Es un extremo, ¿no? Pues no está haciendo nada malo. No hablemos de los hábitos que tenemos arraigados ya, como los que mencionó, ¿no? Malas. Gritar, insultar, doble fila, colarse en la fila. Puede ser algo más fuerte todavía. Son cosas que, de verdad, yo cito las fuentes y no me atrevería a decirlas si no estarían escritas. Sí, fundamentadas. Dice también el Talmud, Talmid Jajam shesh lo rebab al begadav mithayev benafsho. Nada más y nada menos. Un Talmid Jajam, un rabino, uno que tiene esa imagen, está sucio, que tiene una mancha en su ropa, dice merecería, no se refiere de forma práctica, es más metafórica de la gravedad, ni más ni menos, es fuerte decirlo, merecería la pena de muerte. Obviamente que no es tan grave tener una mancha en la ropa, y si es un detalle, es que cualquiera le puede suceder. Eso número uno. Y número dos, ¿por qué flanquearlo al Talmid Jajam? Sí, exactamente. Por eso, otra persona está mal, pero no tiene ese grado de gravedad. De estar pulcro, mantener la higiene en el cuerpo, en la vestimenta, pero esa gravedad de merecer la pena de muerte es nada más para el Talmid Jajam. No estamos hablando, obviamente, también usando el sentido común. Puede ser cualquier persona está comiendo, se le cayó algo de comida en la prenda y en lo que va a cambiar, sé que es un accidente, eso a cualquiera le puede suceder. Se refiere a estar sucio. Se refiere exactamente, que sistemáticamente está sucio. El Talmid Jajam merece la pena de muerte porque está dando el ejemplo. La gente se fija en él. Que si puedo ser religioso y estar apestoso y estar sucio, como mucha gente lamentablemente vemos. Entonces está dando esa mala imagen de la religión, esta es Hilul Hashem. ¿Qué dice el Maimónides? Es un concepto conocido. Me quedé en eso que iba a decir, la importancia y la gravedad. El Maimónides es muy conocido, el Rambam, que enumera la gravedad de las violaciones de las mitzvot
y empieza en categorías cómo se hace la capara, cómo se expía. Realmente la importancia de gravedad no podemos saber exactamente, pero de las reglas que establece la Torá, si uno viola una mitzvah aseh, es decir, algo que tenía que cumplir, Algo bueno para hacer. sin no ponerse, que se tenía que poner tefilim, no lo hizo, tenía que llevar un etrog, no lo llevó, una mitzvah aseh que tenía que hacer, no lo hizo. Dice, inmediatamente hace teshuvah, pide perdón y Hashem se lo borra todo. Y así va, sigue enumerando. Si es lota hace algo que está prohibido, hizo. Hay veces isurim, algún sufrimiento. Lota hace shesh bokaret. Dice, va por niveles, sí, va por los niveles. diferentes tipos algunos de pecados. Requiere Kippur, que llega el día de Kippur. No es suficiente con el perdón, el arrepentimiento. Que le expíe, después Kippur y algún tipo de sufrimiento, y surim, y así va ascendiendo. ¿Hasta que llega al Hilul Hashem. Hilul Hashem, ni una de esas suficiente. Pues es el top. Ni Teshuvah, ni Kippur, ni sufrimientos, hasta el día de la muerte. Y se dice como el máximo. Es impresionante, es alarmante leer ese texto de Maimónides y saber la gravedad. Y a veces uno así como si nada. No me importa cómo estoy, mi apariencia, que esté sucio. No me importa ser grosero, no me importa... doble fila. Ahora, ¿por qué dije que del hombre al prójimo es mucho más fuerte? Porque al molestarle al otro, al ser que me está afectando a mí, hay una reacción natural de coraje. Entonces, ¿cuál es la reacción? Como le dice la mayoría de la gente. Mira, tan religioso. Entonces, señala luego, aunque es un pretexto, digo, no tiene nada que ver. Pero de todos modos estás dando lugar y estás haciendo Hilul Hashem. Wow. Entonces tenemos que cuidarnos mucho más en algo que es tan importante y tan grave. Y hay veces en cosas de verdad, esto pasa mucho, que en detalles muy pequeños, qué bueno cada uno que se cuide al máximo en cada detalle, pero a veces en detalles muy pequeños del tema, un ejemplo de kosher, que es el tema más conocido, que yo como meadrini de esta manera, está bien, cada uno que se cuide como considera que es perfecto, pero hay veces, por un detalle así, uno al revés, puede humillar al otro y puede pelear si está violando cosas que son realmente importantes, que además es Ben-Adam Lajaveró, que además es puede hablar mal, puede robar, puede avergonzar, puede... infringirías en esta parte del Hilul Hashem. Y además es Hilul Hashem. Hay una famosa anécdota que ilustra eso, a veces ese comportamiento, como vemos, darle más peso a esto que a esto. Le damos más peso, mientras en esto de verdad, como dije en Hilul Hashem, como lo decía la sesión, la plática pasada, ¿no? De que las dos cosas son muy importantes y no se puede. Pero cuentan que no importa exactamente dónde, en una escuela en Israel, puede ser, en algún lugar del mundo, una escuela religiosa, que los maestros, los morim, tenían su esquina o su cuartito donde en el recreo iban a tomar algo, tenían su cafetería, su refri, que guardaban sus cosas y ahí comían algo. Había un refrigerador y uno de los morim dejaba ahí su leche, le gustaba una leche particular de buena calidad para usar para el café y para usar todos los días. Observa que siempre le falta la leche. Dice, la deja entera y hasta 3/4. Pensó para bien, seguramente... Alguien tomó... No, seguramente habrán pensado que que lo puso la escuela para todos. Claro, que no es personal. Bueno, sí, que no es personal. Entonces le pone una etiquetita que dice, es personal, es privado, que esto pertenece, pero a ti es privado. Correcto. Ok. Dice, seguramente ya no van a ya tomar. con eso es suficiente. Ok. Al día siguiente, ve que igual alguien lo utilizó. Empieza a subir el tono y dice, bueno, tal vez no le quedó muy claro. Etiqueta sobre etiqueta. Tal vez pensó que es personal, pero que yo doy permiso. Entonces pone, no doy permiso de utilizar. Por favor, no usarla. Se vuelve a repetir. Bueno, no ha quedado claro. Se empieza a enojar y dice, bueno, pero voy a poner las cosas claras. Lotignov, no robarás. Es quitarme, es robar eso. Igual está faltando. Va subiendo más el tono.
es robar y no perdono. Y no perdono ni el día de Kippur. Y así, bueno, igual le sobra. Hasta que se le ocurrió una idea. Le puso una etiquetita que decía que no es Halab Israel, que eso no fue supervisado, no, así, y ahí nadie la tocó. Que Halab Israel, para que la gente entienda, tiene que ser supervisado por un yod, es un nivel superior. Un nivel superior. En el tema del kosher, que está es muy correcto. El que lo hace está muy correcto y muy bien. Entonces que le puso así y así nadie la tocó. Nadie la tocó. Pero lo que no está correcto, darle más importancia a eso que a no robar, que a robar. Mira, no. Es lo que usted hablaba, de que todo es importante, pero ¿cómo le dan estas personas más importancia al Halab Israel que al no robar, al no te doy permiso, al no te perdono? Y si no comió Halab Israel, no hizo Hilul Hashem, que decir, que uno lo que toma en su casa está bien, es más correcto tomar Halab Israel, pero eso lo hace, pero cuando le está quitando al otro, ahí sí da esa mala imagen y entra en esa parte que a veces no se toma. No importa esta historia, me la contaron, lo oí de varias fuentes, si fue cierta o no fue cierta, no importa, pero sucede eso en la sociedad. Las cosas como que hay son. Veces, exactamente, hay veces en lo que de verdad es una violación grave y provoca esa molestia y ese malestar en otro, y provoca Hilul Hashem, que es tan delicado, de verdad debería que darle más seriedad. Porque a veces sí, me fijo en Halab Israel, está correcto, vuelvo a repetir, que no se malinterprete, no estoy contra, pero si te fijas, con más razón, fíjate en algo tan delicado que es dar esa mala imagen. Qué importancia y qué responsabilidad a la vez tenemos. Principalmente, sí, principalmente una persona, como dije, que lleva la kipá, o que es rabino, que tiene un título, una imagen, se tiene que esmerar, pero al máximo, más de lo normal, de ser respetuoso, de adelantar el saludo a toda persona, de no hablar fuerte, de no enojarse. Sí, a veces somos humanos, nos enojamos. Depende cómo van a etiquetar a la religión judía, nada más y nada menos. El respeto, la integridad, y así, y ser más que cualquiera. Sí es un impuesto que se paga, pero si no lo quieres pagar, ahí sí mejor quítate la kipá, y por lo menos le bajaste al nivel. Por ejemplo, si el otro no sabe que eres religioso, que eres judío, lo que sea, por lo menos eso que hiciste es mal, no le agregaste Hilul Hashem, porque como dije, siempre que una falta del hombre al prójimo son dos, a Dios, que nos lo prohíbe, y al prójimo, eso es inevitable, eso lo hiciste, pero no le agregues una tercera, que es la más grave de las tres. Tenía en mente preguntarle algo y creo que con esta última frase me lo acaba de responder, pero igual quiero dejarlo claro y la gente lo va a entender mucho porque esto es muy actual, pasa muy seguido. Cuando una persona, por ejemplo, demuestra ser practicante por la imagen, por la kipá, como usted menciona, o las mujeres por el tema de la vestimenta con recato, etcétera, se disponen a hacer algo que ellos saben de entrada que no está bien y que podría provocar la profanación del nombre de Dios, muchas veces deciden, en vez de no hacerlo, porque lo quieren hacer, dicen, lo voy a hacer, pero me voy a quitar la kipá. Vamos a decir, nos ha pasado y lo hemos visto un chorro de veces, si se me permite la expresión, hay una fila tremenda para dar vuelta a la izquierda en los coches y te cuelas en toda esa fila y te clavas y en vez de tardar 15 minutos como todas las personas que están formadas, en un minuto y haces que la fila obviamente sea más tardada y más larga. Al tomar esa decisión dices, ¿sabes qué? Para no hacer Hilul Hashem me quito la kipá. ¿Eso está correcto? Digo, la acción no está correcta, pero la actitud, dígame, ¿está bien hecho o sé frontal? Y para que te dé, vamos a decir, miedo o arrepentimiento de no volver a hacerlo, hazlo como tal. ¿Qué opina usted? Bueno, yo opino que definitivamente, está muy grave obviamente hacerlo. No hacerlo, y aparte obvio, que, pero si que ya igual muchas veces no lo puede evitar, muchas veces el otro sabe que es judío y que se nota. Y se lo pregunto porque vamos a suponer que tendría una elección clara. Igual lo va a hacer. Y seguro que no se va a saber, o se va a saber 100%, no cabe la pregunta, que no se sepa, que no le agregue una violación tan grave de Hilul Hashem. Aparte, sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Sí, considero porque de verdad, por todos lados, como dijo el Maimónides, es la peor de todas. Además de eso, provoca antisemitismo. Wow. Y es fomentar. El antisemitismo no está justificado, no es porque el otro hizo eso, pero le estoy echando leña al fuego, que es daño a toda la sociedad. Y la reacción es como
todos sabemos historias, ¿no? Una vez una persona hizo algo y atacó a alguien, lo que sea, todo en todos los medios provocó, querían atacar a judíos. Dice, es una responsabilidad muy grande y nos señalan como judíos o como religiosos. Depende de nosotros. Sí, aunque vuelvo a repetir, no tengo la culpa que el otro hizo, todos los demás, pero eso es una realidad. Claro. Es injusto, pero eso sucede. Entonces hay más responsabilidad. Seguro que quítate la kippah y no hagas, pero... Jajam, a lo mejor no me atrevería a preguntarle a otra persona, pero a usted sí. Y vamos cerrando la entrevista con esto. ¿Por qué entonces existe esa imagen, ese estereotipo de muchas personas que dicen que los religiosos no se visten bien, están sucios, hablan feo, comen feo? ¿Por qué existe eso si tan importante es cuidarse en esto del Hilul Hashem? ¿Por qué no entendemos los que practicamos que debemos de cuidarnos al máximo de todos estos detalles? Es decir, ¿dónde surge el error de los practicantes o de algunos practicantes en el cual dicen, pues esta parte no importa, el chiste es servir a Dios y ya está? ¿Dónde nace el error? Bueno, ahí sí digo, voy a dar una opinión personal. Lo que yo creo que básicamente son dos razones que sucede así. La primera es lo que hablamos la sesión pasada, de que a veces se confunde y se cree que religión es nada más una parte y no se le da esa misma importancia y no se educa y no se transmite haciendo énfasis en la importancia que tiene todos esos preceptos, tanto Ben Habla Javeró, como respeto, como modales, todo y más, y el tema de Hilul Hashem, que es algo tan importante. Esa es creo que la principal razón. Es decir, bueno, ¿qué me importa? La vestimenta es algo... darle importancia a lo espiritual vano, y no a lo material, sí, ¿no? No ser tan materialistas. A lo mejor ahí bueno, en eso se fundamenta. Eso sí, está correcto no ser muy materialistas, pero refiero, eso no tiene que ver que altere, pero como no se da importancia, entiendo, entonces... Entiendo. Y la segunda también tenemos que ser justos y entender de que resalta más. Muchas veces es como lo mismo, como el tema de los judíos. Un judío hace algo y dicen los judíos, y aunque otros de cualquier nacionalidad o religión no generaliza, pueden hacer mucho más, pero resalta más. Lo mismo. Respuesta muy interesante. Cuando si el religioso lo hace, puede ser que el otro también que no era hizo peor, pero nadie lo señala. Increíble. Y aquí los están señalando, entonces resalta. Pero igual, eso no quita la responsabilidad, al contrario. Claro. Justo como sé que me señalan, tengo que cuidarme más y tener más responsabilidad. Y no podemos tapar el sol con un dedo de que existen. Seguro que existen, pero también, existen. Pero también existen muchos que también es otro punto, con esto concluimos, que no hay que confundir. La impresión también tiene que ver con lo que hablamos la vez pasada. La impresión de la gente es que el que está vestido con saco negro, con barba, con kipá o con sombrero, es el muy religioso y demás. Lamentablemente sucede que mucha gente tiene esa vestimenta porque así fueron educados, también en grupos hasídicos y demás. Desde pequeños así los educaron, que así tiene que ser, la tradición y demás. Y tal vez muchos de ellos son vacíos, no estudiaron, no tienen nada, no tienen por dentro nada de convicciones, es lo que hablamos la primera vez, ¿no? Lo superficial, la forma. Y realmente ni en el hombre a Dios son religiosos. Me refiero, no hay ira chamay, no hay temor a Dios. No hay en esencia una religión, simplemente es vacío. Y entonces por eso se ve mucha gente. Y esa gente... Obviamente, si ni el hombre a Dios, tampoco el hombre al prójimo, no se fija, no estudió, no tiene esos principios. Y entonces la gente ve mucha gente vestida así, con barbas largas y que actúan así. Entonces se generaliza. El que es auténtico, una persona que de verdad lleva la religión, se va a cuidar en todo eso, en el respeto, en la integridad, en la honestidad y todo eso, como principios de religión y más para no hacer Hilul Hashem. Lo demás es más superficial. Perfecto. Yo creo que esas son las dos razones principales por lo que sí es cierto que sucede lo que tú dices. Sucede y no habría que generalizar, pero existe. Ojalá que sea, y creo que así es en una minoría, pero las respuestas son muy puntuales y bueno, espero también, creo son muy, muy correctas. Y ya nada más para terminar, nos queda menos de un minuto. Al final entendimos la gravedad de lo que es la profanación del nombre de Dios y que al final de cuentas, yo quiero destacar, aunque el perdón llega a lo mejor con niveles superiores, pero existe el perdón
No está muy claro. Algunos ¿O no está dicen muy que tiene claro? que ¿Hasta hacer el día de la Kiddush, muerte? y Kiddush Hashem también para Ok. compensar, que se tiene que esmerarse mucho. Es algo muy Ok, fuerte, muy ok. fuerte ese A mí me ese gustaría tema. terminar, creo que es igual de importante entonces, la parte de santificar en elementos, ¿no? Absolutamente. O sea, el que santifica el nombre de Dios Absolutamente. está, Se me considera gustaría tal vez terminar con sí, esto. sí. Termina justamente de los méritos más grandes, el santificar No hay, el nombre de Dios no hay algo con las equiparable al Kiddush acciones, Hashem. que será parte de que es la obligación de cumplimiento de la mitzvot, pero cuando uno lo hace correctamente y se esmera en particular en el comportamiento social, porque ahí es donde más se nota, y cuando lo señalan, mira qué respetuoso. Dice, mira, siendo religioso, mira su relación con los demás, Ah. cómo a todos los saluda, a todos los sonríe, cómo impresionante, Juan. entonces, Por ti santificas entonces, a Dios, Juan. entonces ahí quiero aspirar a ser como él. Muchas veces pasa, jóvenes que hacen teshuvah, ok, puede haber conflictos que se acercan más a la religión, puede haber conflictos naturales con la familia que no Correcto. cuidan y hay que saber respetarse mutuamente. También los papás Hay que tienen que saber cómo respetar llevar esa al relación. hijo que se acercó y respetar Claro. que cuide Shabbat y demás. Pero hay veces también lo hacen, pierden el piso y pierden el respeto, la forma que lo imponen y que lo dicen. Entonces dicen, mira, desde que se convirtió religioso se hizo irrespetuoso. Claro. Y tiene que ser al revés, Claro. se tiene que Tienes que señalar y se dice mostrar Kiddush que esta Hashem. religión- Al contrario, si antes, como es común hoy en día, los jóvenes no respetan a los mayores, no respetan a los padres, cuando ya se acercó a esa religión, demostrar, hacer El Kiddush cambio Hashem. positivo. Mira ahorita qué bonito le habla al papá y todo, porque es uno de los 10 mandamientos. Maravilloso. ¿Y qué precepto? Entonces ahí sí, el primo quiere yo también. Los papás le dicen a su hijo, oye, hazte como tu primo, mira cómo respeta a los papás desde que Y se ya hizo empiezas a religioso. generar una cadena de Exactamente, positivismo y eso es increíble. Kiddush Hashem, y ese es el mérito más grande, y ahí extenderíamos la verdadera belleza que tiene la Torah, Así que es los principales valores universales humanos salen de la Torah, demostrar eso y de la mano con los preceptos del hombre a Dios, cuidando a todos, ahí verdaderamente cerramos con esto, es una continuación de la pasada, ahí es la definición que Dios nos va a dar acerca de qué es y ser practicante de los preceptos. Maravillosa, maravillosa charla, Jajam. Y bueno, la verdad que a construir nuevos y buenos hábitos sociales, porque con eso se santifica el nombre de Dios, parte de las tareas fundamentales de todo ser humano, de todo judío particularmente. Gracias, gracias nuevamente. Yo les recuerdo y me despido diciéndoles que aquí en esta mesa las cosas se dicen sin pelos en la lengua. Muchas gracias.